presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. En este día jueves en que terminó el confinamiento para 10 comunas de la capital y abrieron sus puertas el comercio no esencial y los restaurantes. ¿Cómo se vivieron estas primeras horas en fase 2? Lo vemos en esta nota. Son las primeras horas sin cuarentena en 10 comunas de la región metropolitana. Este jueves avanzaron a fase 2, es decir, se puede circular libremente de lunes a viernes. Me bajé la micro, empiezo a mirar y no, enfermante como anda la gente. De verdad preocupa demasiado. La gente salió como disparada de la calle. Harta gente. No solamente la gente, sino que también muchos vehículos, demasiado. Un panorama que sorprendió incluso a quienes recorrían las calles, donde se pudo ver la reapertura de restaurantes y del comercio no esencial. Ahora estamos contentos de poder volver a vender y atender a la gente. Estamos como primer día, gente que no trabaja en tienda y pueden venir a apoyar y hacer la apertura del local. Después de tanto tiempo sin hacer nada, todo lo que caiga hay que darle gracias a Dios. Optimismo de los comerciantes, pero preocupación de las autoridades, en especial al ver filas y aglomeraciones en algunos sectores que recién salen del confinamiento. La fase 2 es una fase todavía muy restrictiva, tenemos toque de queda, tenemos cuarentena los fines de semana y por lo tanto que se abstengan de salir a vitrinear o a pasear a aquellas personas que no tienen necesidad. Restricciones que también aplican para restaurantes. Cerca de 20.000 locales de las comunas en transición volvieron a funcionar en sus terrazas y con un máximo de 4 personas por mesa. Era necesario, sobre todo para la gente que trabaja en la parte comercial. Es muy satisfactorio volver a salir a disfrutar de la libertad. Me parece muy bien, me agrada mucho y lo disfruto. Lo que queremos es una rigurosa transición, un riguroso paso 2. Lo que no nos puede pasar es que esto sea chip libre, sea una fiesta. Esto no es así. Son espacios de libertad que en forma responsable tenemos que abordarlo. Y para que sea riguroso, este paso 2 vendrá de la mano de un plan de fiscalización que ya se está implementando. Hay controles en los ingresos a comunas que siguen en cuarentena para evitar el desplazamiento. La fiscalización es netamente de las personas que ingresan a una comuna en cuarentena. Ante tal situación deben portar su permiso de desplazamiento de forma obligatoria. Aunque de todas maneras hay quienes intentan burlar las medidas sanitarias. En la comuna de Santiago, que sigue confinada, fue descubierto un galpón donde se comercializaban productos no esenciales, dejando a 27 personas detenidas. Estas bodegas son las que abastecen el comercio ilegal los distintos barrios de la comuna de Santiago. Nosotros realizamos un trabajo conjunto periódicamente con Carabineros para fiscalizar y prevenir este tipo de hechos que a las finales nos trae un tremendo problema. Es el primer día del término de la cuarentena en 10 comunas. Ansiedad de los capitalinos frente a este nuevo escenario, donde sigue siendo clave mantener las medidas de autocuidado para no retroceder. Bueno, y hoy también volvieron a clases presenciales más de 800 colegios en estas comunas de fase 2. Sin embargo, hubo varios liceos municipales que no abrieron, por ejemplo, en Providencia. Una decisión que se tomó porque el 80% de los alumnos pertenece a otras comunas que todavía están en cuarentena. ¿Felices de volver a clases? Sí. ¿Quién tenía más ganas de volver al colegio? Yo. Porque para vernos con los compañeros y saludarnos con las profes y vernos de verdad no en una pantalla. Eran ellos, los niños, los más felices con el retorno a las aulas de forma presencial en las comunas que pasaron a fase 2. Claro que volvieron a clases de forma voluntaria y bajo estrictas medidas sanitarias. Hay recreos diferidos por niveles para que no haya aglomeración de las alumnas. Lo mismo pasa con las horas de almuerzo. En el Colegio Huelén de Vitacura los protocolos a esta altura ya se los saben de memoria. El establecimiento fue uno de los primeros en abrir en octubre pasado. En ese entonces con pocos cursos, pero luego en marzo y ahora de prekinder a cuarto medio. En todo ese tiempo nadie se contagió. Hubo 2 contagios, pero llegaron desde afuera. O sea, los papás contagiados y las niñitas no venían.
venían porque los papás estaban contagiados, pero acá no hubo contagio. Este jueves contaron con casi un 90% de asistencia, mientras que el 10% restante corresponde a alumnos de otras comunas que siguen en cuarentena. Ellos pudieron seguir las clases desde sus casas a través de internet. Una alegría enorme, una ayuda muy grande, sobre todo para las mujeres, para las que trabajamos, para las que estudiamos. Ojalá ahora las medidas, tanto dentro del colegio como externas, se mantengan para que ellas puedan seguir teniendo su proceso educativo, porque estando en la casa es mentira que reciben lo mismo. En el Colegio Municipal de Las Condes el entusiasmo era el mismo. Todos coincidían estar cansados de las clases telemáticas. Primero, por el nivel de aprendizaje y segundo, por la falta de sociabilización. No te podías divertir allá como estar en el colegio y divertirte estudiando. Estamos muy contentos. Sobre todo por él. Era él quien quería venir, estar con sus compañeros, echaba de menos. Aunque la mayoría de los colegios municipales no abrieron, en Independencia, por ejemplo, 6 establecimientos serán locales de votación, por lo cual el regreso será después de las elecciones. En Providencia, lo mismo. También en el caso nuestro tenemos que considerar que el 80% de nuestros estudiantes no es de Providencia. Por lo tanto, velando por su salud, hemos creído necesario y oportuno continuar con las clases online. Una tremenda irresponsabilidad del ministro. Una vez más, ministro, va a fracasar, porque reiteramos, en fase 2 no están las condiciones. El Colegio de Profesores insiste en que el retorno a las aulas debe ser solo en fase 4. El ministro, en cambio, dice que la mayoría de las inquietudes del gremio ya están resueltas. Se nos pidió prioridad en la vacuna. Se entregó. Se nos pidió un seguro para los alumnos, se llevó a cabo. Se han pedido más recursos, se ha entregado mayor flexibilidad y se han mejorado. De esta manera, 876 colegios a nivel nacional se sumaron a los 1.500 que ya estaban funcionando de forma presencial. Es la vuelta a clases en medio de la pandemia. El presidente Sebastián Piñera fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El recurso fue interpuesto por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el ex juez español Baltasar Garzón, entre otras agrupaciones. Una de las principales razones que denuncian es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que iban a ser investigadas por el Ministerio Público. Estos casos se enmarcaban en las manifestaciones ocurridas tras el estallido social. Ahora la Corte Penal Internacional debe decidir la admisibilidad del recurso, proceso que podría llegar a tardar años. Y la justicia decretó una orden de detención en contra de Hugo Gutiérrez luego de que nuevamente se ausentara a una audiencia en su contra. El exdiputado sería formalizado por los delitos de amenazas a funcionarios de la Armada y aseguró no haber sido notificado y que se está intentando perjudicar su candidatura a constituyente. Que no hayan podido notificarme no es problema mío. Y si ahora quieren dictar una orden de arresto. Y fue precisamente lo que ocurrió. El tribunal va a despachar una orden de detención en contra de Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez, de carácter indefinido, 30 días para su tramitación. La citación era online y solo bastaba que se conectara a internet, pero una vez más, el exdiputado Hugo Gutiérrez se ausentaba de una audiencia en su contra. En 23 oportunidades desde octubre del año 2020, por todos los entes que participan en el proceso penal, se ha intentado ubicar y notificar y hacerlo comparecer. Comparecer por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública por esta escena protagonizada en agosto de 2020 en contra de funcionarios de la Armada. Pero puede controlarlo. No, de todas formas, ¿por qué yo lo controlo a usted? Porque yo soy más autoridad. Y desde octubre la Fiscalía asegura haberlo buscado en más de una veintena de oportunidades en distintos domicilios e incluso en diferentes regiones del país. El conserje tenía prohibido entregar información de él y de dónde se encontraba. Los familiares señalaban en un momento que había salido y en otro momento decían que no sabían dónde estaba. Transferido a un buzón de mensajes. Mi representado pudo haber sido buscado en varias oportunidades, pero ni el tribunal ni el Ministerio Público tienen la claridad de que todas esas veces que supuestamente se les trató de ubicar, mi representado tuvo conocimiento. Argumento que llamó la atención del juzgado, que estimó que si bien Gutiérrez no fue correctamente notificado por parte de la Fiscalía, sí estaba al tanto del proceso en su contra. Es un hecho público notorio
que el imputado está en conocimiento de la historia de la causa, pese a lo cual ha mantenido una actitud que ha significado la demora o la dificultad para obtener su comparecencia judicial. No, pues yo digo, ¿para quién sería usted? Imagino que ustedes saben. Yo soy la autoridad pública acá. Él ha dicho que ha manifestado públicamente que ha sentido una suerte de hostigamiento y persecución. Sin embargo, tenemos que conocer por parte de nuestra bancada, del resto del partido, cuáles son los antecedentes. Hostigamiento que, según Gutiérrez, intentaría afectar su candidatura a constituyente, postura que el Partido Comunista salió a defender en un comunicado asegurando que existe una persecución desmesurada en lo judicial e intencionada políticamente en su contra. Que hoy haya sido dictada una orden de detención, nos parece que se está dando una señal clara de que nadie, ninguna persona, independiente del cargo que ocupa, puede estar por sobre la ley, por sobre la justicia. Desde ahora, el militante comunista tiene 30 días para presentarse de forma voluntaria ante un tribunal. Si no lo hace, el proceso judicial continuará. En horas de la tarde, el exparlamentario presentó un recurso de amparo en contra de la resolución. Volvemos a nuestro país para contarles que hoy se reiniciaron las campañas electorales previo a las elecciones del 15 y 16 de mayo. Candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes salieron nuevamente a la calle a entregar volantes y algunos presidenciables incluso también con piezas audiovisuales. Yo los voy revolviendo. Ya. Es mucho más actriz para levantar el... No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, dice uno de los refranes más utilizados por políticos y líderes a lo largo de la historia. Lo cierto es que en este caso no era una tortilla, eran solo huevos revueltos, aunque la teatralidad de Evelyn Matei al romperlos fue todo lo que se necesitaba. Pero estamos aquí con la Cata haciendo un desayuno, se nos va a quemar el pan acá si nos damos vuelta. Yo voy a revolver los huevos, que sea revolver los huevos. Ya, el pan está listo, estamos listas. Ya, así que voy a tomar desayuno para partir el día. Para partir con energía. Y es que reinició la contienda electoral para los comicios del 15 y 16 de mayo. Los candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes pueden hacer campaña en diarios, radioemisoras y redes sociales, con volantes y mucha calle, o con un desayuno, o con nuevas piezas audiovisuales como la contrincante Verónica Pardo, que propone un todos contra Matei. Verónica Pardo es la candidata de todas y todos los que en Providencia votaron apruebo. Y queremos una nueva forma de hacer Chile. Hoy los electores de Providencia tienen una oportunidad excepcional. Elegir a una mujer independiente que represente... Una campaña donde la oposición cerró filas tras la postulante. Presidenciables se juegan por la madre de todas las batallas electorales. Qué duda cabe, se ha presidencializado la elección y es que por una parte hay candidatos con doble militancia. Una es Evelyn Matei, el otro es Daniel Jadwe, que busca reelegirse en Recoleta, aunque haya sido proclamado como la opción presidencial del Partido Comunista. Vuelvan a confiar en nosotros para continuar transformando Recoleta y desde Recoleta transformando Chile. Y por otra parte, las campañas no pueden evadir la contingencia, el gobierno envuelto en una crisis por el tercer retiro y la difícil crisis financiera que trajo consigo el COVID-19. Yo quiero ser bien franco, ni populismo ni fatalismo. No vamos a caer en el juego de los candidatos y candidatas que prometen todo. Pedimos capitalismo popular y recapitalizar las cuentas individuales y ayuda a toda la población que sufre mediante la venta de Codelco. Me parece una patudez tremenda que Rojo Edwards pida que no exista grasa en el Estado, haciendo referencia a los súper ricos, cuando él mismo votó por Sebastián Piñera, que mientras el resto se empobrece, él se enriquece. Campañas que solo se extenderán hasta el 13 de mayo. Todos quienes detecten una posible infracción en el uso de espacios públicos o propaganda pueden denunciarlo al servicio electoral a través de su portal de denuncias ciudadanas. Bueno, los casos de COVID en el país comienzan a caer lentamente. Según la autoridad, habríamos ya pasado el pic de ingresos a la UCI, pero la capacidad hospitalaria aún se mantiene crítica. Mientras 10 comunas de la capital comenzaban el desconfinamiento este jueves, hay otras que sumaron un día más de cuarentena. Maipú cumplió 5 semanas en fase 1, pero sigue siendo una de las 3 que sobrepasa los 1000 casos activos en la región metropolitana. La semana antepasada dijeron que
Probablemente en una de estas semanas que viene saldría de la cuarentena a Maipú. Y aunque esta jornada no hubo cambios para la comuna, es de las pocas en cuarentena que ha bajado sus casos activos. También lo han hecho Calera de Tango, Curacaví, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Pudahuel y Quilicura. ¿Pero qué dicen los vecinos? Hay que seguir con la cuarentena, sí. Sí, hay mucha gente que está mal, pues resulta que le están tocando a los jóvenes. No es como para que pongan una cuarentena que no se pueda salir ni nada, como fue a principio, pero creo que la gente no toma conciencia todavía. Hay que esperar un poquito porque igual somos irresponsables a veces con los cuidados de nosotros mismos. Esta jornada se reportaron 6.889 casos diarios, casi 8% menos que el promedio de los últimos 7 días, una positividad del 10% y 174 fallecidos. Según el último informe ICOVID Chile, la dinámica de contagios y el ritmo de transmisión del virus muestran una incipiente tendencia a la disminución, aunque algunos expertos alertan por lo que podría pasar con los centros comerciales abiertos. El Día de la Madre es un día que generalmente conlleva un mayor número de compras en los locales comerciales y una mayor movilidad de las personas. Tal vez no deberían estar abiertos los centros comerciales en estos momentos. Estamos viviendo una situación epidemiológica compleja. Más aún porque la capacidad hospitalaria sigue a su nivel de estrés máximo con una ocupación del 95%. La buena noticia es que al parecer habríamos pasado el pic de ingresos a las unidades de cuidados intensivos. Si bien a comienzos de abril el promedio era de 237 pacientes nuevos que ingresaban diariamente, en el día de hoy esa cifra ha ido disminuyendo hasta aproximadamente 202 pacientes. El pic de casos fue el 9 de abril, aproximadamente 2 semanas después ocurre el pic de UCI. La proyección dice que esto debiera disminuir siguiendo la curva de casos. Una de las novedades que tuvo el balance fue la eventual creación de un carnet verde, medida solicitada por el presidente Sebastián Piñera para certificar la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, el ministro de Salud no dio plazos para su implementación ni especificó qué libertades permitirá. Hoy se entregaron resultados de la encuesta CEP y esta reafirmó el mal momento que vive el gobierno y la mala evaluación también que hay para los políticos en general. Una medición diferente a la de años anteriores y que entre los presidenciables tiene a Pamela Giles como la política con mejor valoración. Bien, gracias a usted. Bien, dice Cristian Larroulet, el jefe de asesores de Sebastián Piñera, a pesar que son días grises para la moneda, el tercer retiro de fondos, el Tribunal Constitucional y parlamentarios pidiendo un cambio de gabinete, mantienen al presidente bajo presión. Pero hay otro factor que se suma a los días difíciles del gobierno. La encuesta CEP arrojó que la aprobación presidencial tiene solo un 9%. A veces lo responsable no necesariamente es lo más popular. Y nuestra responsabilidad como gobierno es seguir trabajando en el marco de la institucionalidad y, por supuesto, en ese marco a veces, por supuesto, hay un grado de incomprensión de las personas que a veces están esperando una acción de alguna institución o del gobierno en particular. La encuesta CEP está de vuelta después de más de un año, guste o no a todos. Una figura que ya no es sorpresa dentro de la muestra de opiniones. Pamela Giles, la diputada, es el personaje político con mejor evaluación. Lo que dice la madre de todas las encuestas hoy día es que no estoy precisamente sola. Me parece que ese es el resultado evidente. Entre los llamados presidenciables que tienen un alto grado de conocimiento es quien encabeza la evaluación positiva con un 54%, le sigue Joaquín Lavín con un 32%, más abajo otros candidatos presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Sichel, Mario Desbordes y Evelyn Matei. Reafirma lo que ya sabemos, que es que Pamela Giles o Daniel Jadwe, uno de los dos, va a estar en la segunda vuelta presidencial y hay que ganarles. No está nada dicho y la primaria y la presidencial la puede ganar cualquiera. Tenemos un desafío grande de nosotros, más que bailar al ritmo del populismo, representar una alternativa distinta. Jimena Rincón es la primera carta presidencial de la unidad constituyente en aparecer con un 25% de valoración positiva, eso sí, un punto más abajo de la presidenta del Senado, que hace 24 horas dejaba atrás cualquier posibilidad de ir a la moneda. Valoro el resultado de esta encuesta. Creo que simplemente es el reconocimiento de la ciudadanía al trabajo que hacemos permanentemente en terreno. Un
Un amplio escenario político en evaluación por la SEP, que esta vez solo midió la valoración del personaje. Por eso se encargan de aclarar que esto no es el vaticinio de una elección. Valoración positiva no significa ni se traduce necesariamente en intención de voto. Nada sobre intención de ir a votar, que también podría haber sido interesante. Con una pregunta tú podrías discriminar, bueno, quiénes son más probables que vayan a votar. Y como la intención de voto no está graficada, figuras presidenciales que están más abajo con un 20%, como la carta presidencial socialista, nos asustan con la encuesta. Esta es una carrera que recién está partiendo. Todavía mi nivel de conocimiento es bajito. Yo diría que ese es el principal desafío. La encuesta CEP deja a algunos con mala y otros con buena evaluación. Resultados que aparecen en medio de la crisis que vive el gobierno y una carrera presidencial que recién comienza en un escenario donde la política en general no sacó buenos números en esta encuesta que por pandemia fue telefónica. Por segunda vez, la escolta de la subsecretaria de Prevención del Delito frustró un asalto a disparos. Uno de los delincuentes resultó herido y se busca al resto de la banda. Mientras tanto, la misma subsecretaria respaldó su actuar, señalando que se ajustó a los protocolos. Parecía que algo ya le había llamado la atención con los ocupantes de este vehículo que se detuvieron a un costado mientras esperaban una luz roja. Suspicacia que la habría llevado a estar preparada para lo que se venía. Y me tuve que esconder porque eran demasiado fuertes. Los disparos habrán sido como 7, 8 disparos. Y me tuve que agachar, pues. Eso es lo que pasa, me tuve que agachar. No atiné a hacer nada más. Fueron más de 7 disparos los que se escucharon. Yo estaba en el segundo piso y escuché los disparos y el grito. El tipo gritó súper fuerte. Y yo bajé a ver si la conserje estaba bien y ella se había escondido debajo del mesón. Un montón de disparos y con Rodrigo nos agachamos al suelo porque hubo muchos disparos y mira lo que pasó. Impresión y reacción de quienes en plena avenida Santa Isabel con calle 18 en Santiago Centro habían sido testigos de los al menos 9 disparos, gran parte de ellos percutados desde el interior de esta camioneta, que es en la que se moviliza la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien afortunadamente en ese momento no estaba. Sí, quien iba de copiloto y abrió fuego, una sargento segundo de Carabineros a cargo de su protección. Cerca de las 23 horas, en circunstancias que un vehículo comando se volvió a su cuartel, fue interceptado por 2 vehículos, los cuales se descendieron 2 antisociales, en donde uno de ellos provenía con un arma de fuego, intimidó al vehículo, en donde la funcionaria hizo uso de su armamento de servicio para evitar la encerrona. Desde las alturas un video reveló lo que el ángulo de esta cámara no alcanza a mostrar una vez que los delincuentes en medio de los múltiples balazos arrancan tanto en el vehículo que cruzaron como el otro que bloqueaba al conductor la parte posterior. Un joven de 19 años que había bajado para intimidarlos estaba herido a bala en una pierna siendo trasladado hasta la posta central. Menos de 5 minutos Carabineros llegó por todas las calles, llegaron por acá, llegaron de allí, de Santa Isabel hacia abajo y llegó la ambulancia, llegaron ellos, de los 3-4 minutos llegó la ambulancia y se lo llevó. Las imágenes de la encerrona a la escolta, a la subsecretaria, las tenemos en imágenes y es cosa de horas para que Carabineros ya dé con ellos. Le hemos hecho un seguimiento y yo creo que son un medio de prueba irrefutable. Reaccionó de acuerdo a todos los protocolos que establece la institución. Fue una mujer muy valiente, se han visto los videos, así que todos ustedes pueden ver la forma en que ella actuó. Fue en absoluta legítima defensa de ella y también de quien conducía. Pese a una investigación en curso, la subsecretaria avaló a la funcionaria del Departamento de Protección de Personas Importantes de Carabineros, quien repitió prácticamente la misma ofensiva que en enero de este año, cuando también se defendió a balazos de otra encerrona en plena Ruta 5 con la Costanera Norte. Ha sido mi formación como carabinero la que me ha permitido poder afrontar situaciones como el procedimiento gestado el día de ayer en la noche. La relación que mantengo con la subsecretaria Catherine Martorell, puedo señalar que es profesional, cercana. La vida y la seguridad de la persona que está protegiendo, inclusive con riesgo de la propia, de ellos. Los carabineros que trabajan en protección de personas importantes tienen un curso muy exclusivo y permanente de preparación. Un carabinero o un policía calmado en una situación de riesgo, de verdad, sabe actuar.
y eso quedaría a juicio de este excomandante de Carabineros, comprobado en el actuar de la sargento segundo, que en ningún momento perdió de vista el objetivo, lo que se tradujo, asegura, en que terceros que pudiesen estar por el lugar no resultaran lesionados. En cuanto al herido, esta tarde se decretó su prisión preventiva. Ya hay algunas AFPs que anuncian el pago del 10% para la próxima semana. Eso es para sus cotizantes. Pero los 800.000 pensionados que tienen rentas vitalicias aún tienen muchas dudas respecto a este proceso. Son 16 las aseguradoras involucradas y los adultos mayores van a tener que solicitar el retiro por internet. Además, su pensión mensual deberá ser recalculada. ¿Este dinero le podría servir quizás para algo? Mira, para pasear más que todo. Para pasear. Porque imagínate yo. Para salir o no. Roberto y Siri hacen sus planes. Están entusiasmados con retirar parte de los fondos de la pensión que reciben mes a mes como renta vitalicia. Temprano se acercaron a una sucursal de la compañía de seguros a la que pertenecen para saber más del retiro del 10% que esta vez podrán realizar. Imagínense ya las personas con la edad que tengo yo. ¿Cuántos más años quedarán? ¿Para qué voy a estar dejando la plata ahí? Pues ya? Bueno, porque uno que tiene sus pesitos ahorrados. También muy temprano, como suelen ya estar funcionando los adultos mayores, Héctor Cornejo acudió a su compañía de seguros. En los anteriores 2 retiros, vio desde lejos cómo miles de chilenos obtenían el 10% de sus fondos. Pero ahora él también podrá hacerlo como pensionado con renta vitalicia. Ya tengo una lucecita que me dieron, voy a planificar con mi esposa para ver, porque como le digo, los queremos ir de Santiago. ¿El que salga o no salga de Santiago va a depender un poco de si retira esta Claro, plata? claro, va a depender porque... En la vida entonces te retiras. Ojalá. Así, Héctor y su esposa pasarían de Huechuraba a vivir en Villarrica gracias al 10%. Estos adultos mayores también pueden soñar con su futuro a partir del retiro de fondos, aunque otros esperan el dinero para poder resolver urgencias económicas. Independiente del objetivo en mente que tenga cada uno, todos son cautos y estudian detalle a detalle qué les conviene. ¿Y cuánto le van a descontar mes a mes? Más o menos como 60.000 pesos. Igual es una parte importante, ¿no? Sí, más o menos una parte importante. Hay que darle vuelta para no llegar y hacer las cosas a ojos cerrados. Lo mismo que retiré me lo van a descontar, pero en 37 lucas sería lo que me bajaría mi pensión actual. La gran pregunta es: ¿cuándo tendrán el dinero? A todos ellos no les fue bien buscando esa respuesta porque, a diferencia de las AFP, las aseguradoras no han entregado la información a la espera del instructivo que esclarecerá cómo operará el retiro, el que estará listo este viernes. Si bien hay 6 AFP, son 16 las instituciones administradoras de rentas vitalicias y este sistema es primera vez que permitirá retiros. Será un proceso más complejo. El pago sea 30 días o un plazo por ahí cercano desde la fecha de la solicitud. ¿Son 30 días hábiles o 30 días corridos? Son 30 días corridos. Pero falta precisar cuál será la fecha de inicio de las solicitudes en rentas vitalicias, que permitirá un retiro de 1 millón de pesos como mínimo y 4.300.000 como máximo. Además, hay que trabajar en cómo hacer para que los pensionados de este sistema puedan realizar la solicitud por internet de manera fácil. El proceso en las AFP está más claro y ya algunas comenzaron a adelantar el calendario. Esperamos poder realizar los primeros pagos durante la próxima semana y de esta manera reducir de forma considerable los plazos establecidos por la normativa. Estamos haciendo todos los esfuerzos por entregar el dinero antes de la fecha indicada en la normativa. El Banco Central, tal como ya lo realizó en los otros 2 retiros, anunció que destinará 10.000 millones de dólares para comprar activos del mercado, generando la liquidez que las AFP necesitarán para el pago de este nuevo 10%. Bueno, y recién se acaban de entregar las fechas para solicitar el tercer retiro de fondos y ya hay un proyecto que busca permitir el 4.º retiro. Iniciativa que podría ser la llave para lograr destrabar negociaciones por una reforma tributaria y una renta básica universal. La idea ya genera debate en el Congreso. No ha comenzado la entrega del tercer retiro de fondos de las AFP, pero al Congreso ya ingresó el proyecto que propone un 4.º giro. La autora, la diputada Pamela Giles. El proyecto propone que por consecuencia de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por causa de la pandemia, se permita a todos los afiliados a las AFP disponer nuevamente de un porcentaje de sus fondos. La crisis no la pueden seguir pagando las trabajadoras y los trabajadores.
y por tanto que aquí lo que se requiere es un gobierno comprometido con la protección social para que no sea necesario recurrir nuevamente a los ahorros. Si la izquierda pretende nacionalizar los fondos que quedan, bueno, vayamos pensando una fórmula para el retiro total, porque no quedaría otra. Para evitar que nuevamente tengamos un cuarto retiro, un quinto retiro, nosotros desafiamos al gobierno a que hagamos una reforma tributaria profunda. Un nuevo retiro que no tendría el mismo apoyo en el Congreso, pero esta iniciativa podría ser la opción para que el gobierno inicie una negociación por una reforma tributaria y una renta básica universal. De esta forma, las personas evitarían seguir financiando sus necesidades producto de la pandemia. Si se está hablando de un cuarto, de un quinto o más retiro, es porque aquí hay que abordar de fondo, en serio, el fracaso del sistema solo de capitalización individual. Cuando una señora no hemos cobrado ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, y ya está planteando el cuarto, si a alguien le queda alguna duda que esto es una plataforma electoral donde se trafica con las ilusiones de los ahorrantes para su vejez, quiere decir que no está viendo la realidad. Mientras el Ejecutivo no dé respuesta al ingreso universal de emergencia, no es posible descartar el cuarto, quinto retiro o incluso abrirse el debate qué pasa finalmente con todos los fondos de la AFP y con el sistema AFP. El tercer retiro rompió filas en el oficialismo y propinó una de las más duras derrotas para el gobierno de Sebastián Piñera, dejando contra las cuerdas a su comité político. Y desde su coalición vinieron los votos claves para la aprobación del proyecto, desde donde pidieron mejorar las ayudas sociales, algo que se podría repetir. Me veré obligado, forzado, a más tardar este domingo, ingresar mi proyecto de reforma constitucional permanente que apunta a entregar a través de una sola herramienta un cuarto, un quinto y un sexto retiro de fondos de ahorro previsionales. Los focos ahora apuntan al pago del tercer retiro de fondos, pero ya hay intenciones parlamentarias de ir por un cuarto. Mientras otros apuestan a, por fin, lograr un acuerdo que no implique retirar dinero de las AFP. Más de 150 víctimas y 1.500 millones de pesos defraudados. Así de grave es la imputación contra un clan familiar que fue detenido este jueves por la PDI acusados de organizar un esquema para estafar y quedarse con los autos de los afectados mediante varias automotoras irregulares. Un caso que fue ampliamente denunciado aquí en Televisión Noticias. Feliz, hablaba con mi pareja hoy día, estamos contentos y igual es una pequeña esperanza de recuperar algo de lo que perdimos. Yo lo encuentro fenomenal, ¿por qué? Porque ya no van a seguir jodiendo a la gente, no van a seguir estafando. Alivio, esperanza, pero sobre todo sensación de que al fin se empieza a hacer justicia tras un largo camino de denuncias que se inició el año 2019. Uno a uno la PDI conducía a los 7 detenidos en el marco de las estafas de automotoras denunciadas ampliamente por Chilevisión Noticias. Un trabajo periodístico, lo tomamos, se trabajó en conjunto y se ha seguido a través de las redes sociales tratando de buscar más víctimas de este hecho. Hemos pasado ya las 150 víctimas, pero hay una alta probabilidad que existan muchas más víctimas que todavía no hemos detectado. Víctimas cuyos testimonios dimos a conocer durante el año 2020, evidenciando el modo de operar de estas automotoras, la rabia de los afectados y las excusas que les daban. Una familia era la acusada. Y simplemente nos robaron así y siguen funcionando como si nada. Tú me llamaste y tú me dijiste, compadre, se le paga, se le cancela el día viernes con transferencia. Estamos todos esperando acá las personas que quedaron de pagar el 2 de octubre y no pasa nada. E incluso los acompañamos en sus reclamos para exigir el pago cuando los afectados incluso ingresaron a la oficina de la automotora, pagos que nunca ocurrieron. Me devolvieron un cheque sin fondos, de 6.800.000 sin fondos, no tenía plata. Pese a las promesas, incluso ante nuestras cámaras. Estamos buscando la solución, buscando las platas para cancelarles a todos. Si se le va a cancelar, pues se está buscando la plata con banco, moviendo, haciendo cualquier cosa para poder solventar. Este jueves el propio Juan Pablo Castellanos apareció en la nómina de los detenidos de un millonario fraude. 150 afectados, estafados con 10 millones de pesos en promedio cada uno. Se detienen básicamente a 7 personas ahora, la estructura es mucho más grande, esto está en proceso de investigación. La cantidad de recursos comprometidos hasta el momento supera los 1.500 millones. Esto tiene que ver con organizaciones que juegan con la fe de las personas, la buena fe de las personas y por supuesto afectan el patrimonio, pero también, insisto,
seguramente la tranquilidad, estamos hablando de 150 personas o familias que están detrás. La estructura aparentemente estaba diseñada desde el día 1 para cometer estafas. Crean la primera empresa y de inmediato comienzan a recibir vehículos en consignación, los cuales los venden, pero luego el producto de las ventas no se lo entregan a las personas que lo entregaron en consignación. Así, primero crearon Automotora Oriente, tenía sede en este edificio en la comuna de Las Condes, aparentaba seriedad y buen servicio, tenían captadores que buscaban a personas que publicaban sus autos en sitios web, los contactaban y les ofrecían venderlos ellos a un mejor precio, por lo que el auto quedaba en consignación. La automotora hacía la venta, pero el dinero nunca fue entregado a sus dueños. Cuando ya la empresa comienza a ser objeto de reclamos, debido a las víctimas que no recibían el dinero que correspondía a la venta, van constituyendo nuevas sociedades. Se constituyen sucesivamente 3 sociedades en las cuales participan las mismas personas. Así sucesivamente crearon Automotora Aval y luego compraron Autovir, siempre con el mismo modo de operar, una estructura jerarquizada diseñada para defraudar, que era encabezada por los hermanos Daniel y Andrés Lacen Toro, junto a su medio hermano Nicolás Mansur Toro. Junto a ellos fueron detenidas otras 4 personas. La tarde de este jueves fueron formalizados, audiencia a la que no pudimos ingresar por orden de la magistrado Carolina Araya. En la instancia se les imputaron los delitos de estafa, apropiación indebida y uno aún más grave. Un delito de asociación ilícita, porque creemos que estamos frente a una organización criminal en la cual se distribuyen roles. Los hermanos que encabezan esto ejecutan el rol de dirección de esta organización criminal y también con la intervención de otras personas que cumplen el rol de captadores. Ahora el deseo de las víctimas es solo uno. Porque aparte de recuperar la plata, que sería lo más justo, igual sería justo que estas personas paguen por lo que hicieron, si hicieron un delito. Que los paguen. Ahora no sé cómo irán a sacar la plata, cómo irán a pagar o irán a pagar en cárcel, que si pagan en cárcel solo no nos conviene, a mí al menos no me conviene porque yo necesito mi plata. Una de las fases principales de la investigación es lo que viene es determinar el destino del dinero que fue defraudado a efecto de poder compensar a las víctimas. Tarea titánica para encontrar más de 1.500 millones defraudados de momento que le puedan devolver la tranquilidad a las cientos de familias afectadas. Se está discutiendo en el Congreso una indicación que podría rebajar el IVA a ciertos productos esenciales y también algunos servicios. En el caso de aprobarse, bajaría, por ejemplo, el precio del pan, de la fruta, de las verduras, incluso de los medicamentos. Y esto por los próximos 2 años. Cuando suben las papas, mejor no comer papas. En pan gasto harto. O sea, nosotros consumimos más o menos entre 1 kilo. Ejemplo, los huevos han subido. Y pues tenemos que subirlo, no tenemos de otra. Hablamos de productos básicos que en todo hogar hay en menor o mayor cantidad. En un cálculo rápido, Silvia nos cuenta que entre frutas, verduras y legumbres gasta unos 100.000 pesos al mes, pero... No todos los meses se puede comprar frutas, pero uno hace como que jugar con el dinero para poder tener algo en casa. Una dolorosa realidad que lamentablemente no es única. No vengo a comprar remedio nomás, no me alcanza para fruta y verdura. 80, 90. Paciente crónica con una pensión baja debe andar con oxígeno portátil que no es barato. 47.000 pesos 2 de estos. Y ocupo los 2 en el mes. Y en ellos se va gran parte de su único ingreso, pero todos estos montos podrían bajar de aprobarse una indicación parlamentaria. Bajar por estos 2 años el IVA a todos los bienes esenciales, alimentos, medicamentos. Se discute la moción parlamentaria del impuesto a los superricos y de convertirse en ley, bajaría de un 19 a un 10% el IVA de, por ejemplo, combustibles, productos sanitarios, hotelería y restaurantes, asistencia sanitaria y dental, servicios de estética, deportivos y funerarios. Y de un 19 a un 4% el IVA de productos como el pan, huevos, frutas y verduras, libros, medicamentos y teleasistencia. Eso nos aliviaría a todos los que estamos en esto trabajando y al consumidor. Pero en este país, como somos todos aprovechadores, difícilmente que le llegue eso a la gente. ¿Por qué cree usted? Porque tiene que haber más fiscalización. Ahora, si ellos dieran factura por lo que corresponde, por ser si tú compras una caja y te cuesta 10.000 y te dan el IVA, no, te la ponen por 2.000. Más fiscalización pediría a los comerciantes para que esta modificación llegue efectivamente a los bolsillos de las personas, que en cálculos podría significar lo siguiente: si el pan, por ejemplo, está a 1.500 pesos el kilo. Podría ser que el precio del pan quedara en el orden de los 1.300 pesos.
Sí, son 200 pesos de ahorro. En frutas y verduras podría ser un ahorro de más de 150.000 pesos en un año si el gasto promedio es de unos 100.000 pesos al mes. ¿Qué pasa con los remedios considerando un presupuesto de unos 50.000 pesos? Podríamos estar pensando en un ahorro que varía entre los 4.000 y los 6.000 pesos. Por lo tanto, en un periodo de 10 meses equivaldría a tener como un mes adicional gratis. De aprobarse esta indicación duraría hasta diciembre del próximo año. Ahora debe ser discutida en las salas de la Cámara de Diputados. Hace unos días conocimos la historia de un hombre de 81 años que trabajaba como conserje para poder sobrevivir y la verdad es que nos conmovió a todos. Bueno, ahora las redes han viralizado la historia de Amalia, que es una mujer de 82 años que se ha visto obligada a trabajar durante la pandemia porque su pensión, que es de 150.000 pesos, no le permite mantener a su familia. Así que trabaja dirigiendo el tránsito en Melipilla y esta es su historia. Pase, mamá, pase, pase. Este es mi trabajo. Ahí voy, abuelita. Dile, mamá. Ya voy. Que Dios lo bendiga mucho, gracias. Chao. Gracias, hijo. Gracias. Chao, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. A sus 82 años tuvo que salir a trabajar para sustentar a su familia. La ayuda estatal no le llega como quisiera, así que cada día se levanta para dirigir el tránsito en este paso bajo nivel de Melipilla. Voy a perder el miedo y voy a ir para allá. Y me paré, pues claro, con harta vergüenza los primeros días. Uy, no hallaba dónde meterme, pues y empecé así. Y empezaron la gente a darme moneditas. Que Dios lo bendiga mucho, hijo. Gracias. Después empecé a soltarme, empecé como que si el trabajo hubiese sido siempre mío. Dios lo bendiga, ya. Gracias, hijo. Gracias. Hijo, gracias. Pues también. Para la edad que tiene, es valiente igual, pues. Que yo voy juntando peso por peso, no tenía cocina. Junté 70.000 pesos y me fui a comprar una cocina el domingo. Y si yo no hubiese estado trabajando ahí, no habría podido comprar esa cocina. ¿Me entiendes? A eso digo yo. Porque la plata no me alcanza, pues son 158.000 pesos que gano de pensión. ¿No? Pago 100.000 pesos de arriendo. Cuando pagaba el agua y la luz, quedaba así. Aquí ella arrienda en este block junto a su familia. Gran parte de sus muebles han sido regalos de vecinos o amigos y otros comprados con mucho esfuerzo. Su marido de 101 años está postrado. Ha recibido el ingreso familiar de emergencia, pero aún la precariedad abunda. Yo cocino, yo lavo, hago el aseo, hago todo en la mañana. Aquí hay un poquito de comida que hice, ¿no? Pero ya tengo que botarla ya, esa. Aquí duermo yo y mi marido, ahí. Esa es la pieza, está un poco desordenada, sí. Duerme el niño con mi otra hija. Y lo que también quiero cambiar el refrigerador porque está mal. Mire cómo está, y eso lo limpié antes de ayer, mire cómo está. ¿Y lo tiene desarmado? Sí, ¿no ves? Entonces ya no, y se me echan a perder las cosas. Amalia nunca imaginó que su historia de lucha sería viralizada en las redes sociales por la agrupación Amigo de Calle. Conocimos a la señora Amalia de casualidad. Vimos que una adulta mayor estaba dirigiendo el tránsito y fue como, ¿qué pasa? ¿Sabes? No puede pasar. Contó que tenía 82 años, que vivía con su esposo de 101, con su hija, y que estaba trabajando porque lamentablemente con la pensión que recibe no le alcanza. Y publicamos en nuestras redes sociales, que es Amigos de Calle en Instagram. Nunca pensé, como les digo, nunca me pasó por la mente que me iban a subir a las redes sociales. Desde aquí que la ayuda no deja de llegar. Dinero, alimentos, abrazos y amor para una mujer que lucha contra la adversidad con una pensión bajísima. Muchas veces invisible para el Estado, lo que activó la ayuda de la gente. Muchas gracias. Dejamos aquí, y algunas cosas. Me trajeron mercadería y me trajeron cebollita.
Ay, ¿quién la apuró tanto ya? ¿No ve? Me ayuda con su cariño, ¿me entiende? Su cariño me ayuda mucho. Lázate una bandejita de huevos, soy productora de huevos. Ya, listo. Y no va a venir a dejar, ¿ya? Con harto cariño, así, porque la veo todos los días. Dice, que Dios cuide y bendiga siempre su esfuerzo. El problema es que la señora Amalia no debería exponerse a trabajar de forma riesgosa para su salud. La ayuda la agradece con el alma, pero sabe que aquí hay una deuda pendiente con el adulto mayor. Hoy el corazón de la señora Amalia se nutre de amor de miles de desconocidos que le dan fuerzas para continuar adelante. Y detrás de la historia de la señora Amalia o de don Ricardo, como conocimos el otro día, hay cientos de miles de adultos mayores como ellos. Ese es el gran drama. Conocer su historia no solamente causa indignación, tristeza. A mí me da vergüenza como sociedad que no hayamos sido capaces de crear un sistema de pensiones que realmente le permita a las personas cuando lleguen a su jubilación jubilarse con júbilo, como lo dice la palabra, y no tener que estar pensando cómo sobrevivir con una pensión indigna, cómo seguir trabajando cuando ya la edad y el cuerpo no los acompaña. Es una tarea pendiente que ahora no podemos evadir y está justamente en estos días en el tema de debate, así que no podemos dejarlo pasar. Es nuestra obligación tener pensiones dignas para personas como Amalia o don Ricardo. Bueno, y justamente todo esto en medio de que se habla del tercer retiro y qué es lo que va a pasar con la manera en que las personas van a poder enfrentar su propia crisis económica en tiempos de pandemia. ¿Para qué van a usar el 10% del retiro de las AFP? ¿Para pagar las deudas? ¿Simplemente para vivir, para alimentarse? Aquí hay algunas recomendaciones de expertos. ¿Usted va a sacar el tercer retiro? Sí, lo voy a sacar. ¿Y en qué lo va a usar? En cosas esenciales. Pago cuenta. Depositarle y que se trabaje sola. Algunos estarán pensando en ahorrar, otros en darse algún gustito. Tal vez también la opción de invertirlo no queda atrás. Por eso, ¿qué va a hacer usted con el tercer retiro? Mira, lo que pasa es que la primera necesidad es pagar todo lo que uno debe. Voy a guardarlo en caso de cualquier cosa. Tú sabes que ahora es muy incierto todo, así que prefiero tenerlo guardado en caso de... Son algunas de las alternativas que existen. Por eso las preguntas de los ciudadanos las responden los expertos. ¿Qué hago primero? ¿Pago las deudas o invierto? Yo recomendaría en primera instancia pagar las deudas que ya se tienen y priorizaría en términos de primero el compromiso, el nivel de morosidad existente, y si no hay morosidad priorizaría en aquellos créditos que tienen peores condiciones. Esas peores condiciones son una tasa de interés alta, gran número de cuotas, un porcentaje alto de carga anual de los créditos. Tengo un montón de deuda, necesito saber ¿qué pago primero? Yo pensaría en primer lugar en aquellos créditos que tienen que ver con, por ejemplo, posibilidades de embargo, como lo es el caso de los créditos hipotecarios. Y en segundo lugar, priorizaría los créditos que son de peores condiciones, como lo mencioné. Y si lo ordenamos específicamente por tipo de institución financiera, priorizaría en el caso de las casas comerciales, que de acuerdo a estadística existente y pública en la Comisión de Mercado Financiero, son los que tienen peores condiciones en términos de las tasas. ¿Puedo invertir yo el poquito de plata que tengo en la AFP? ¿Y en qué lo puedo invertir? En primer lugar, yo dejaría obviamente las acciones. En segundo lugar, los fondos mutuos. Los fondos mutuos son bastante atractivos debido a la gran gama de posibilidades que tenemos. Yo dejaría en último lugar al depósito a plazo. Recordemos que el depósito a plazo depende en gran medida de la tasa de interés que tenga el país en ese momento. Pese a las alternativas, la situación sigue siendo compleja. Por eso, bien vale la pena un consejo. Yo pensaría más que en invertir, en ahorrar. Pensando en el futuro, pensando en que cuando esto ya se estabilice, yo ahí pensaría en invertir porque ya podría proyectar ya no solo de aquí a un mes, sino que ya de aquí a 6 meses, a 1 año o a 5 años. Son algunas de las alternativas, pensando en qué hacer con el tercer retiro. Un 28% han bajado los robos a camiones. La razón se le atribuye a la detención de varias bandas, pero también a la pandemia y a la disminución de importaciones de artículos electrónicos. Los nuevos objetivos de estas agrupaciones criminales son la carne, las nueces y el cobre. Pueden aprovechar una luz roja, un taco o incluso la salida de una autopista. Se bajan 5 sujetos de la camioneta
armas de fuego en mano, me amenazan, me bajan del vehículo y me suben a un vehículo que portaban ellos. Me tiran al suelo, manos atrás y apuntados. Lo cierto es que pese a que han aumentado en violencia, incluso con secuestros, este tipo de robos a camiones de alto tonelaje experimentó una baja si se comparan los primeros meses de los años 2020 con 2021. Las razones, según el OS9, que detuvo a 6 bandas, se explica por múltiples motivos. Esta baja puede obedecer a que exista una menor circulación de vehículos con los productos que hoy día no se están comercializando de manera masiva, y eso también provoca una disminución de la cantidad de delitos, pero nosotros entendemos de que las detenciones que hemos realizado respecto a sujetos que han cometido el delito de robo con intimidación, principalmente a camiones, incide directamente en desarticular estas bandas, se desorganizan y por lo tanto se inhibe la acción delictiva. A la par de la tecnología, los delincuentes también tienen sus dispositivos para poder vulnerar la seguridad de los camiones. Como se ve en estas imágenes, uno de los sujetos sube a la cabina con un aparato conocido como jammer, que inhibe todo tipo de señal. Pero las propias empresas afectadas por estos robos también se adelantan a estos delitos. Por ejemplo, como ocurrió con este camión que transportaba rodamientos y pernos, el que detecta el jammer y apagó automáticamente el sistema eléctrico del encendido del vehículo. Según estadísticas de Carabineros, este año se recuperaron 34 camiones robados en las primeras horas tras la comisión del delito. Todo el equipo de seguridad funcionó. Los chasis también tenemos GPS, más tenemos pernos de seguridad que tampoco nos pueden descorchar ellos, así que estamos preparados, digamos, para la delincuencia, para poder trabajar un poco más tranquilo. Oiga, y ellos se subieron con un jammer, este aparato que bloquea las señales, ¿no? Claro, que ellos siempre cuando asaltan se suben con ese aparato para bloquear la señal, pero nosotros tenemos un sistema anti-jammer. Donde este dispositivo lo que hace es bajar la señal del GPS y con ello no ser visualizado por los organismos de control de las mismas empresas. En este violento atraco los sujetos venían muy preparados, incluso dejando cortinas de humo con un extintor para que no se visualizaran. El asalto se produce en la región metropolitana, que dobla en delitos al resto de las regiones. Acá secuestraron al conductor, técnica muy utilizada por las bandas, a veces porque no sabe manejar el vehículo y otras para evitar que se pida ayuda. ¿Eso técnicamente no es un secuestro? En derecho sí puede ser imputado un delito de secuestro. Recordemos que cada acción delictiva tiene su forma de ocurrir y por lo tanto puede eventualmente atribuirse en lo técnico un delito de secuestro, pero hay que conocer que los delincuentes lo realizan para evitar que exista una alerta a la policía. Un delito que va a la baja, pero que se vuelve más peligroso para los conductores de camiones, que son intimidados o con armas reales y a veces hasta retenidos por un par de horas. En pleno Providencia, frente a una clínica y también en la autopista central, se realizaron desórdenes protagonizados por grupos de automovilistas que bloqueaban el tránsito por la muerte de uno de sus integrantes. Vamos a ir con Patricio Angulo, quien tiene esta información. Pato, hola, buenas noches. Hola Maca, ¿qué tal? Buenas noches. Causó bastantes problemas en el desplazamiento este cortejo fúnebre y además provocó bastante temor, mucho susto en quienes estaban al interior de la clínica Santa María en la comuna de Providencia. Esto ocurrió durante el transcurso de esta tarde y ahí están algunas de estas imágenes. Y también mucho temor entre los vecinos, no entendían mucho qué es lo que estaba ocurriendo. Estaban esperando estas personas la salida de un cuerpo de un joven, sería un integrante de un club de tuning, y decidieron despedir de esa manera, desgastando los neumáticos, provocando humo y también se escucharon aparentemente fuegos artificiales. Detuvieron el tránsito y posteriormente comenzaron a desplazarse, incluso generando problemas también para el paso de una ambulancia y posteriormente siguieron el desplazamiento por la autopista central, también generando bastantes problemas en medio del desplazamiento de este cortejo fúnebre en dirección a un cementerio en la comuna de San Bernardo. Vamos a escuchar primero, Maca, los invito a que revisen el ambiente de lo que se generó durante el transcurso de esta tarde afuera de la clínica
Clínica Santa María. La súplica. Y ese último es el momento en que va desplazándose este cortejo fúnebre. Ya había salido desde la Clínica Santa María una vez que habían hecho entrega del cuerpo y posteriormente fue trasladado hasta un cementerio en la comuna de San Bernardo. Aparentemente se estaban llevando adelante también los protocolos, puesto que habría fallecido esta persona producto del COVID-19. Eso no estaba del todo confirmado. Y además ahí está el momento además en que no podía pasar una ambulancia. Se había generado una situación también bien particular. Vamos a escuchar también qué es lo que han señalado algunos de los testigos vecinos que observaron esta situación. Y habían flores, habían autos, o sea, era un poco entretenido porque no ves eso todos los días. Sin embargo, obviamente es una falta de respeto porque estamos en una clínica, hoy es el primer día de fase 2. Sí, de alta gama, sí. Mustang, GT, Porsche, Audi. Y fue un poco molestoso, primero por la cantidad de humo que estaban generando y cuando estaban quemando caucho también. El olor a caucho quemado, la bulla y un taco enorme que se hizo como por media hora. Bueno, quisieron retirar este homenaje, despedir de esa manera a esta persona, Maca, pero lo cierto es que generó muchos problemas. Esto ocurrió afuera de una clínica, se escucharon aparentemente también fuegos artificiales y también el mismo ruido que generaban los vehículos. Esto de todas maneras no terminó con alguna persona detenida. Claro, un homenaje bien particular, pero ojalá hubiera sido respetando también, Patricio, a los vecinos, a los enfermos que estaban ahí en la clínica y sobre todo a la ambulancia ahí que no dejaban pasar. Gracias, Pato, que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. El fin de la cuarentena en algunas comunas trajo de vuelta el público hacia los malls y los centros comerciales. Llegaron en masa a comprar o simplemente a vitrinear. Bueno, todo esto provocó extensas filas en algunas tiendas porque como el nuevo aforo vigente es más pequeño, es menos la gente que podía entrar. Las filas serán extensas afuera de las tiendas, esperas de casi una hora para poder ingresar. Bueno, aproveché para hacer otras compras y mi hijo me hizo la cola, pero bueno, alta gente, pero hay que tener paciencia. En este momento llevaremos casi media hora, pasadito, 45 minutos. Y queda todavía. ¿Cuánto crees tú? Pucha, una media hora más, una hora. ¿Cuánto crees tú que te queda por esperar? Yo creo que una media hora prox. Pero harta paciencia nomás, la verdad es que yo prefiero esperar mucho a que no se respete el aforo, porque si bien hay filas largas es para que no se aglomere la gente dentro de las tiendas. Los clientes esperaban pacientes pues tenían plena conciencia del nuevo y reducido aforo para cada una de las tiendas. Fue la tónica en la reapertura de los centros comerciales en las comunas que avanzaron este jueves a fase 2, una con restricciones mucho más estrictas. Que los centros comerciales tienen que restringir su aforo a una persona cada 10 metros cuadrados. Antes el comercio tenía permitido el ingreso de una persona cada 8 metros. Por eso ahora se permite menos clientes dentro de un local, así como también al interior del mismo centro comercial. Del total antes teníamos 13.500 personas más o menos, ahora estamos con un aforo de 11.600 personas. La gente se ha portado muy bien en general, respetando las medidas sanitarias, respetando el distanciamiento, bien ordenado. Reapertura de los malls que a pesar de la espera en el ingreso atrajo a miles de clientes. La ropa, que es como lo esencial en este tiempo de invierno sobre todo, que ahora con el tema de la cuarentena igual fue complicado salir y todo. Hacer cambios que había comprado por internet, así que aquí como puedes ver. Vine porque necesitamos unas cosas, ya yo no me manejo mucho por internet y además necesitaba como salir. Chaquetas de invierno, aprovechar pues porque después no se sabe. ¿Y por qué prefieren venir presencial y no comprar por internet? Porque por internet se demora mucho.
Muchos prefieren la compra presencial y el vitrineo, así lucía el Parque Arauco este jueves en su reapertura. Eso sí, ahora con mucho menos aforo, de 10.200 visitantes a solo 6.700. Tenemos la toma de temperaturas, cámaras térmicas que están en todos los accesos, tenemos control tecnológico de aforo, no tenemos más de un 15% de personas en este momento dentro del centro comercial. Restricciones en el comercio que sin embargo no desmotivaron a los clientes, que de lunes a viernes podrán visitar con total libertad los centros comerciales en las comunas en fase 2. Solo tienen que armarse de paciencia. Una familia acusa que su hijo recibió un tratamiento médico equivocado y que por eso perdió la vista. A sus 9 años lleva más de 10 operaciones y dicen aún nadie responde por un diagnóstico que le cambió la vida. Lo que pasa es que me lo diagnosticaron con una enfermedad celíaca, que él nunca fue celíaco y lo que él tenía era un tumor cerebral. Nicolás es el padre de Diego, quien de sus 9 años ha pasado gran parte de ellos entrando y saliendo de pabellones. Todo comenzó cuando tenía 2 años. Vómitos y extraños golpes fueron las primeras señales. Se golpeaba la cabeza, a veces con la muralla, por el dolor que él sentía, porque era tan chiquitito que no sabía expresar el dolor, entonces no podía escuchar música, uno no se podía reír fuerte, todo le molestaba. Lo llevaron de inmediato al hospital Luis Calvo Maquena, donde les entregaron un primer diagnóstico. Dijeron ya, es celíaco, tiene problema de gluten, y en eso se basaron. Sin embargo, para estos padres no fue una respuesta satisfactoria. Tras un año los síntomas empeoraron. Fue una resonancia la que entregó el diagnóstico definitivo. Y ahí arrojó que el niño no era celíaco, que a la larga era un tumor cerebral. En ese momento, según dicen, comenzaron a reflejarse las primeras secuelas como una temprana ceguera. Creo y pienso hasta el día de hoy que mi hijo iba a quedar ciego igual, pero a no tan corta edad. Pero nunca hicieron un examen a la cabeza. Es la pregunta que hasta el día de hoy se hacen. ¿Por qué no se hizo una resonancia en un principio? Se hicieron todos los esfuerzos que cumplieron con las hipótesis diagnósticas que se manejaban en esos momentos. O sea, con los síntomas que tenía él, con la información que teníamos en ese momento, se realizaron todos los esfuerzos. La principal inquietud de la familia es saber por qué no se realizó un escáner apenas lo llevaron al hospital. Sin embargo, el director del recinto explica que se actuó bajo los síntomas que en un principio presentaba el menor, solo un cuadro digestivo, por lo que el escáner no habría sido prioritario. El principal factor que ha influido un poquito en el pronóstico, en el seguimiento, es la ubicación del tumor. Este es un tumor que es de bajo grado, pero su ubicación efectivamente ha complicado tanto el tratamiento como el pronóstico. El hospital Luis Calvo Maquena asegura que apenas recibieron el caso, ellos realizaron una evaluación por la complejidad del paciente. Creo que siempre mirar hacia atrás los casos resulta de aprendizaje, resulta en el fondo de que uno pueda mirar sus prácticas, pero estos casos son tan infrecuentes y de síntomas tan inespecíficos que uno no pudiera normar una conducta frente a síntomas muy inespecíficos. Hoy el proceso ya está en tribunales. Un primer diagnóstico a juicio de esta familia, que fue erróneo y por el que buscan una respuesta satisfactoria. Una familia se encuentra devastada y exige justicia luego que una conductora en estado de ebriedad le quitara la vida al padre de familia. Aunque el tribunal ordenó su prisión preventiva, han pasado semanas y aún no es ingresada a un recinto carcelario. El caso en el reportaje de Francisca Enríquez y Alejandro Paredes. Él almorzó temprano ese día porque tenía que ir al cumpleaños de su hijo. Él estaba en un semáforo esperando el verde y una mujer que iba ebria los chocó. José Luis Pérez Flores terminaba el día tras celebrar el cumpleaños número 13 de su hijo. Una jornada de total felicidad que lamentablemente cuando regresaba a su casa en motocicleta terminó en tragedia. La galla lo impacta por la parte trasera, impulsándolo hasta este sector que estamos aquí nosotros. No tuvo ninguna piedad la mujer que lo impactó. El 10 de octubre del año 2020, este hombre de 48 años, padre de familia, fue arrollado por un vehículo a alta velocidad que era conducido por una mujer que estaba bajo los efectos del alcohol.
bebió una cantidad excesiva de alcohol y tomó el volante de un vehículo motorizado. Esta persona no tenía licencia de conducir. Eso demuestra claramente un actuar que podría perfectamente estimarse malintencionado. Tras el accidente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Minutos después falleció mientras era asistido por equipos de emergencia. No alcanzó a llegar al hospital. Una colisión tan brutal que muchos piensan que ni siquiera pudo reaccionar o darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin ningún previo aviso, nada. Yo me lo imagino así que él está ahí paradito con su moto, con sus pies en el suelo, porque cuando se detienen, bajan los pies. Claro. Y le viene el choque por atrás. Esa es la llanta de su motocicleta, donde impactó acá en la acera de la calzada. Y eso es algo de lo que quedó de la moto. La pesadilla de esta familia recién estaba comenzando. La conductora Marcela Dayana Lielaf, que provocó este fatal accidente, no solo estaba bajo los efectos del alcohol según la investigación, sino que tras impactar esta motocicleta habría intentado irse del lugar. Están ellas tratando de arrancarse, de fugarse del lugar ahí en vez de atenderlo o llamar por teléfono a la ambulancia, qué sé yo. Irresponsable, eso es lo que más me molesta. Indolente. Estos guardias que presenciaron el impacto fueron los que retuvieron a la conductora del vehículo hasta la llegada de carabineros. Un caso que llama la atención, sobre todo porque según cifras actualizadas de Fundación Emilia, el porcentaje de mujeres que se marchan del sitio del suceso sin auxiliar a la víctima es de solo un 5,6%, en comparación al 63,4% de los hombres. Hay un rango etario que va desde los 18 a los 35 años, que en definitiva nos ha costado mucho permear y que logren entender el daño asociado a este tipo de conducta. Y el otro rango etario es de 50 a 65 años. En medio del dolor de esta familia por perder a su ser querido, esta mujer fue formalizada por el delito de conducir en estado de ebriedad con causa de muerte. La familia, sin embargo, no quedó conforme con las decisiones que se tomaron más adelante en la investigación. En los primeros meses de la investigación ella estuvo en prisión preventiva. Para nosotros eso era una medida correcta. Por algún motivo el Tribunal de Garantía cambió eso a otra medida cautelar en su domicilio. Apelamos de la resolución pidiendo la prisión preventiva como la única medida cautelar capaz de proteger a la sociedad de un peligro como es la imputada. Y la Corte nos encontró nuevamente la razón. Cuando esta mujer tenía que volver a ingresar a la cárcel, pasaron varios días antes que la policía fuera a buscarla. Debieron ir el 8 de abril. Sin embargo, en este documento, Carabineros de Talcahuano asegura que el tribunal no les había enviado notificación. Esto fue 13 días después, el 21 de abril. Habían pasado casi 2 semanas y Marcela Lielaf aún no estaba en prisión preventiva. Lo que más temía la familia finalmente ocurrió. La Policía de Investigaciones tiene la orden, ya fue a buscarla hace unos días atrás, en el curso de la semana pasada, y no la encontró. Y la Fiscalía y la Policía deben hacer los esfuerzos que sean necesarios sin escatimar en ellos para encontrarla. O sea, ella no reconoce su responsabilidad, por eso me imagino, no lo entiendo de otra forma, que ella esté actuando de esta forma. Pero ¿dónde se encuentra Marcela Lielaf si la policía no la encontró en su casa? Se lo preguntamos a su abogado defensor, que nos dio una inesperada respuesta. Desde el día en que se sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario total, ella ha permanecido ininterrumpidamente en su domicilio. De hecho, ella se encuentra en su domicilio actualmente a la espera de que las policías ejecuten la resolución judicial pronunciada por el Juzgado de Garantía en Talcahuano. Según datos que accedimos del Poder Judicial, desde el año 2002 a la fecha, 432.705 personas han sido imputadas por conducir en estado de ebriedad y causar algún grado de lesión o incluso la muerte a terceros. De ese total, solo han sido condenadas 182.105, es decir, menos de la mitad han sufrido algún tipo de condena. Y es una cifra baja, pero tiene que ver con que son calificados como cuasi delito.
El único que es delito es el resultado de muerte o lesiones graves gravísimas. Hay una sensación de injusticia cada vez que la justicia falla con penas muy leves de lo que la ciudadanía considera que deben ser las penas. Un caso que hoy tiene una familia exigiendo justicia y que asegura no descansará hasta que esta mujer cumpla su condena con cárcel efectiva. Él falleció el mismo día en que mi hijo estaba de cumpleaños, bueno, nuestro hijo de cumpleaños, y eso ha marcado y va a marcar de manera significativa a Agustín por el resto de su vida. Yo no quiero que esto quede impune, yo quiero que ella pague por lo que hizo. Claramente es un peligro para la sociedad. Si esto no es un peligro para la sociedad, algo está mal, algo estamos haciendo mal. A 6 meses de esta incomprensible tragedia, la familia de José Luis Pérez Flores tiene más preguntas que respuestas. Sus amigos lo recuerdan y homenajean en el lugar donde perdió la vida, mientras esperan que el dolor que sienten pueda aplacarse con algo de justicia. Lo chocó, lo tiró lejos y lo mató. Y hasta ahí llegó mi José Luis. Y me quedé aquí en la soledad. Tremenda historia de una familia que todavía está esperando justicia, aunque nunca van a recuperar a su hijo, a su papá ni a su marido. Cambiamos de tema, vamos a hablar de las trabajadoras de casa particular. 3 de cada 10 de ellas se han quedado sin trabajo durante la pandemia. Una cifra que no incluye a quienes trabajan de manera informal. Las más afectadas son las que ejercen sus funciones puertas afuera. ¿Cómo se las han arreglado? ¿Quiénes sí pueden trabajar? Florencia Valenzuela nos cuenta. Son casi las 8 de la mañana y en la comuna de Independencia, Marjorie, de nacionalidad ecuatoriana, se prepara, como todos los días, para salir a trabajar. Bueno, yo llegué, entré a trabajar en una casa puertas adentro. Ya. Y luego me cambié a otra casa puertas adentro. Y ahora me dio la oportunidad de trabajar puertas afuera. Una oportunidad porque actualmente para una trabajadora de casa particular que se desempeña puertas afuera es casi imposible salir a laborar. Las cuarentenas en la región metropolitana lo impiden. Me da tiempo un poquito porque en realidad para tener 2 trabajos en realidad. Yo tengo 4 hijos, sí, tengo 4 hijos en Ecuador y me toca tener prácticamente 2 trabajos. Cuando nosotros los migrantes venimos a este país con esa idea de mantener y ayudar a nuestras familias, a mis hijos más que todo. Trabaja hasta las 14 horas en una casa en Providencia y luego se desplaza hasta el Hospital Calvo Maquena, donde realiza una segunda jornada hasta las 10 de la noche haciendo aseo gracias a una empresa externa. Vamos a acompañar entonces a Marjorie en su recorrido que hace de lunes a viernes, ¿no? Sí, de lunes a viernes. Ya, perfecto. Mientras caminamos, nos cuenta que el año pasado, en medio de la pandemia, quedó sin trabajo por 3 meses. No me contrataban por ninguna parte. Y bueno, y para mí fue difícil porque cuando uno tiene que mandar dinero a la familia y no lo tiene, lo ideal era encontrar empleo. Y gracias a Dios sí, lo conseguí. Finalmente, en una agencia de trabajadoras de casa particular le consiguieron empleo. Esto gracias a que los funcionarios de salud cuentan con salvoconductos para quienes tengan contratadas asesoras del hogar. La dueña de casa, a la cual vamos, es doctora, trabaja en el hospital de la ATS. Se paralizó prácticamente la contratación de nanas puertas afuera, excepto médicos, enfermeras, pero siempre ha habido una mayor demanda de las nanas puertas adentro. Desde que empezó la pandemia por un tema de temor, de que las personas andan en micro, metro, se pueden contagiar. A algunas asesoras puertas afuera se les pidió que alojaran de lunes a viernes, o bien quienes ya trabajan puertas adentro han tenido que quedarse de forma prolongada por varios meses para evitar contagios o simplemente porque no contaban con los permisos para volver a sus casas. El año pasado, cuando empezó todo esto, yo fui 2 veces a mi casa durante lo que fue la pandemia. Y los demás meses estuve todo el tiempo acá trabajando, por el motivo de que el viaje igual implica un riesgo. Su hogar queda en Molina, a 3 horas de Santiago. Estuvo 7 meses sin ver a su familia, quedándose en esta casa, en Las Condes, donde trabaja hace 27 años, desde marzo a octubre. Yo le ofrecí que prefería, porque ella tiene toda su familia en Molina, y si prefería irse para allá o quedarse. Y yo le dije que la íbamos a pagar en el fondo igual porque era una cosa por causa mayor, digamos, no era que ella quisiera no trabajar.
Ella prefirió quedarse en una época que estábamos todos encerrados y apechugó con nosotros, pero siempre. Los días jueves y domingos son sus 2 días libres. En vez de salir, se queda en su pieza viendo series o películas, pero también a ratos pasea por la casa. O a veces saca el permiso para salir a caminar. A pesar de eso, dice que por momentos fue difícil. Las primeras semanas yo noté que a mí me cambió el ánimo. No sé, me desconocí yo misma porque habían días que estaba así como enojada. Pero no se arrepiente, cuenta que prefiere estar activa. La semana no trabaja hasta tarde, como sucedía años atrás, donde a las asesoras del hogar poco y nada se le respetaban sus horarios. ¿Y ella, por ejemplo, en la noche cocina o, por ejemplo, solo a la hora de almuerzo? No, hacemos almuerzo solamente en las tardes, si quedó comida que puede comer o tomar una once. Es que para mí ha sido una ayuda, pero salvaje. Y sobre todo porque tengo a 4 personas en la casa haciendo teletrabajo. A veces las jornadas son más intensas que antes, cuando no había que cocinar almuerzo para 4 todos los días. Siento que estoy día y noche, noche y día. Igual para ellos yo pienso que debe ser incómodo, porque ellos tienen su vida, yo tengo la mía. La verdad es que no nos incomoda. Yo con ella somos prácticamente amigas. Es que yo creo que tiene que ver esto que te digo, que para nosotros ella ya es parte de la familia. Pero aquí adentro todos sin mascarilla. Porque vivimos juntos, es como raro estar con mascarilla todo el día. Yo mantengo la distancia social, ellos allá y yo acá. Ya. Se lo toman con humor. Bernarda dice nunca haberse sentido discriminada en este encierro, pero es enfática en que no todas lo resisten de la misma manera. Las compañeras que ejercen el oficio puertas adentro también se han visto obligadas a llegar a acuerdos con sus empleadores de tener largas jornadas con salidas esporádicas. Nosotras consideramos que esto es un atropello a los derechos humanos y a las libertades individuales. ¿Te han hecho de repente igual irte en micro, transporte público ahora en esta época? Sí, me da mucho temor porque igual el tema del contagio. Por su trabajo en el hospital, Marjorie ya se vacunó con las 2 dosis, pero igual se sigue cuidando. Buenos días. Buenos días. Yo conocí casos de chicas que ya te empleaban, te daban el trabajo, pero con la condición de que tú te vayas a hacer la cuarentena con ellos, o sea, a vivir con ellos allí. Entonces, para alguien que tiene su familia, que tiene sus hijos que cuidar acá, entonces no podía. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente no podían trabajar, ¿no? En este sector hay muchísimas casas y yo les juro que no veo a nadie que venga a puertas afuera. Desaparecieron. Eso es lo que le pasó a Margarita, quien actualmente se encuentra sin trabajo. El año pasado, cuando trabajaba puertas afuera, hizo la cuarentena aquí, en su casa en Pudahuel, por la cual debe pagar 170.000 pesos mensual. Su empleador le pagaba igual, por lo tanto, no hubo problema. Hasta ahora que ya empezó la nueva cuarentena, ya me pusieron finiquito porque ella quería puertas adentro. Recién en octubre del año pasado, las trabajadoras de casa particular fueron incorporadas al seguro de cesantía. Desde aquella fecha hasta este 18 de abril, 1.414 trabajadoras han podido acceder al beneficio de este seguro. Pero la realidad es más dura, porque de las casi 200.000 que se desempeñan en el rubro, un 46% trabaja de manera informal. No se sabe cuántas de ellas quedaron sin trabajo, desprotegidas. Más del 30% de nuestras compañeras se encuentran en situación de cesantía y la AFC no está cumpliendo en acoger la petición de nuestras compañeras al Fondo Solidario de Cesantía. La razón que les dan, explica, es que no cumplen con los requisitos. Margarita no pudo acceder, por ejemplo. Está nerviosa, solo le alcanza para mantenerse este mes. Igual ya estoy complicado porque... O sea, va a llegar mayo y ya para fines de mayo no voy a tener cómo pagar. Ya gastó el dinero del primer y segundo retiro, ahora espera el tercero y que le apruebe la solicitud al bono de clase media. Si no, dice que tendrá que hacer lo que en algún momento hizo el año pasado, ir a trabajar sin respetar las cuarentenas. Iba como por días, 2 veces a la semana. ¿Y ahí sacaban un permiso? No, iba así a la mala. ¿Iba a la mala? Sí. ¿Y te daba nervio irte a la mala? Sí, igual. Es que de repente están en los metros, porque yo igual aquí me tengo que ir ahí a Pudahuel a tomar metro.
Esta vez no quiere hacer lo mismo, tiene miedo, pero su mayor temor es no tener que comer. Son varias las que nos han reconocido hacen lo mismo, pero no nos muestran sus caras. Saben, están cometiendo una infracción. La apuesta de Margarita es poder trabajar como Marjorie para alguien del área de la salud. Tengo el permiso que me da la dueña de casa. ¿Puedes revisar? Ah, ya. Es un permiso donde ella autoriza a los que cuidan a su familia, a sus hijos. Tener este permiso para desplazarse pasó a ser casi un privilegio. El problema es que no hay suficiente oferta para poder correr la misma suerte de Marjorie y no sentir que esta pandemia les ha hecho perder lo que tanto les costó construir. Están presentando Chilevisión Noticias. Tal como les habíamos adelantado, se está viviendo una emergencia en la comuna de Las Condes por la caída de un ascensor y todo esto con consecuencias fatales. Vamos a ir con Nicolás Krum, que tiene esta información. Nicolás, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Maca? Buenas noches. Efectivamente, te mostramos imagen en vivo de lo que sucede a esta hora en calle Alonso de Córdoba, aquí en la comuna de Las Condes, porque esto inició como una emergencia, donde había una persona atrapada en uno de los subterráneos de este edificio. Esta persona estaba haciendo trabajos de mantención en uno de los ascensores y, por razones que aún se investigan, uno de estos ascensores no habría quedado inhabilitado. Por ende, alguien pidió el ascensor en algún piso, este ascensor habría descendido y habría llegado al lugar donde estaba esta persona haciendo los trabajos de mantención y lamentablemente fue aplastado por este ascensor. Llegó personal de emergencia hasta este lugar, llegó bomberos, también llegó personal del SAPU y aquí lamentablemente una vez que pudieron prestarle las primeras ayudas, el personal médico finalmente confirmó el fallecimiento de esta persona. Se trataría de un hombre de 45 años que, como les decíamos, estaba haciendo trabajos de mantención y por lo mismo hasta ahora se investiga cuál habría sido la razón para que haya ocurrido este hecho. Nosotros les comentábamos que preliminarmente se habla de que no se habría inhabilitado este ascensor, que es el mismo donde él estaba trabajando. Esto se hace habitualmente en estos trabajos, en estos edificios. Este incluso es un edificio de características corporativo, por lo que hay pocas personas deambulando por la noche en este lugar y se presume, por supuesto, que alguien habría pedido el ascensor en algún piso. Lamentablemente habría estado descendiendo el ascensor y justo al llegar, al parecer, hasta el -5, hasta el subterráneo -5 de este edificio, al parecer hasta llegar a ese subterráneo donde estaba esta persona, ahí ocurre lamentablemente este accidente que, como nosotros les decíamos, cobró la vida de este trabajador de 45 años, Maca. Terrible el accidente, Nico, y tal como tú has detallado las cosas, entonces no es que se hubiera caído el ascensor, que era la información que primero nos había llegado, sino que algún mal procedimiento dejó el ascensor habilitado mientras se le hacía la mantención y esto causó el accidente. De todas maneras va a haber que esperar la investigación que haga la Fiscalía respecto a este caso. Muchas gracias, Nico, que estés bien, que tengas buenas noches. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos invitados a que sigan en Chilevisión porque ya viene Yo Soy, una nueva gala de eliminación. ¿Quién será el ganador? Puede ser Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Alejandro Sanz. No se lo pierdan. Y en CNN Chile, aquí se debate con Daniel Matamala. Que tengan buenas noches y hasta mañana.